puse a revisar lo que había yo publicado para el examen. Uh-huh. Y efectivamente había un error. ¿Alguna de ustedes fue la que me dijo? ¿De las que está presente? Si fue lo de la hora, fui yo. No No, sé si no se fue la refiere a hora. otra cosa. No, 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 no. No, la hora estaba bien. Era un error en los datos. Ajá, entonces, eh, en la parte de solubilidad, yo quise que el examen fuera corridito para que fuera exactamente el mismo sistema, no cambiáramos de datos, etcétera. Y se aprovechara el trabajo de la primera parte de bloque 1, se aprovechara en la parte de bloque 2, sin necesidad de cambiar de sistema. Pero en el momento que yo copié los datos para la parte de solubilidad, me equivoqué en un valor de constante. Me equivoqué en un valor de constante, la puse mal, repetí, estaba yo escribiendo y repetí un valor. Copié la fórmula con todo y el log de beta, cambié la fórmula porque era un complejo diferente, pero se me fue cambiar el log de beta. Entonces, pues yo supongo que varios de ustedes tuvieron esa problemática de que en el momento de hacer los cortes o estar haciendo ya el diagrama de solubilidad, pudieron haber encontrado que si utilizaban los datos que yo les había dado no les daba continuo o tenían por ahí algunas incongruencias, porque precisamente yo tuve el error, yo me equivoqué en el dato de una constante, la repetí. Inclusive el comentario que me hicieron fue, profesora, este dato es diferente al que nos puso en el bloque 1, ¿qué hacemos? No me sale, algo así, ¿no? Entonces, ya cuando yo lo revisé, efectivamente sí tengo el error, entonces ofrezco una disculpa porque si ustedes se iban con esos datos que yo puse, pues obviamente todo les iba a salir mal y no les iban a salir los resultados que estaban, en el examen. Lo que yo había programado como la respuesta correcta, pues obviamente a ustedes no les iba nunca a salir porque el dato de origen estaba equivocado. Entonces, reconozco mi error, ofrezco una disculpa y lo que yo puedo hacer para compensar esto, para no dejarlos con un bloque, con una calificación ahorita reprobatoria por mi equivocación. Entonces, lo que yo propongo para el grupo, si ustedes están de acuerdo, es que la próxima semana yo les repita el examen solamente de solubilidad, que es donde estuvo mi error, donde yo puse mal un dato y por lo tanto los cálculos de solubilidad, etcétera, todo lo que yo les preguntaba, pues iban a estar incorrectos o iban ustedes a encontrarse o se encontraban ustedes con el conflicto de que no les daba, ¿no? O sea, no les daba continuo o les salían algunas inconsistencias. Entonces, les quiero preguntar, muchachos, ¿ustedes están de acuerdo con repetir el examen la próxima semana de solubilidad, solamente de solubilidad, porque es donde estaba el error? En la parte de bloque 1 no hay ningún error en los datos, entonces no había ningún conflicto. Ya ahí todavía no termino de calificarlos, pero ahí no hay error en los datos de inicio, en los datos que yo les proporcioné. El error está en el bloque de solubilidad. Entonces, esa es mi propuesta, no hacer evaluación de la unidad 3, pero sí volverles a dar la oportunidad de presentar correctamente el examen de solubilidad. Entonces, clase, esta es mi propuesta. ¿Qué me dicen? Yo quiero remendar mi error, lo que yo me equivoqué. Ajá. Entonces, díganme si están ustedes de acuerdo o no. Pero prendan sus micrófonos porque quiero escuchar. Yo sí estoy de acuerdo, profesora.
Yo también, Yo también profesora. estoy de acuerdo. Sí, profesora, de acuerdo. Sí, profesora. Bien, profesor. Yo también estoy de acuerdo. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo en que se repita ese examen donde yo tuve un error? ¿No, nadie? Estoy revisando quién fue la que me hizo. Es Flores Arenas. ¿Está presente Flores Arenas? Creo que no, ¿verdad? No, no está presente. Ella fue la que me hizo la observación del error que yo tenía. Entonces, yo lo que quiero es darles la oportunidad de que se pongan a repasar lo que es solubilidad, lo que es construcción de los diagramas, y la próxima semana haría la reposición de este examen. No sería vuelta, sería la reposición, o sea, volverlo a hacer de nuevo, pero solamente la parte de solubilidad, eso sí que quede claro. La parte de bloque 1 de medio homogéneo, esa se califica con el examen que aplicaron la semana pasada. La próxima semana repetiríamos nada más el de solubilidad. ¿Nos queda claro a todos, muchachos? Sí, profesora. Sí, Gracias. profesora. Sí, maestra. Sí, porque Sí. no vayan a decir, es que nos tuvo que haber repetido también el de bloque 1, pero no, en el de bloque 1 no había ningún conflicto de algún error en las constantes o en los datos que yo les di. El conflicto fue en el de solubilidad. Los que no han prendido su micrófono para nada, ¿están de acuerdo? Sí, profesora. Daniel Mercado, Sí, ¿está de profesora. acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces les voy vamos a resolver un ejercicio muy sencillo de una curva de valoración. Una curva de valoración que ya no sería una curva potenciométrica, ya sea de ácido base o de potencial. Dígame, Alex. Bueno, no sé si dentro del ejercicio va a existir esa parte de cuantificar. Ve que, bueno, es que nosotros en alguna práctica, o bueno, Ajá. por lo menos yo tuve dudas en cuanto a la cuantificación de, por ejemplo, miligramos por tableta, ¿no? En algunos casos, porque sí me quedó como cierta duda, entonces no sé si también podríamos como ver esa parte, por favor. Ajá. No lo tenía planeado así, pero si tienes el ejemplo de donde te quedó la duda, porque fue de una práctica de laboratorio, te digo que yo no tengo ahorita conocimiento de qué exactamente fue lo que hicieron, porque no estoy en los laboratorios, pero si tienes el dato, pues vemos a ver si podemos hacer el planteamiento para que el punto donde está tu duda se quede corregido. Ok, sí, Sí, quiere porque que sí. ese tipo de Ujú. cálculos de contenido por tableta o por comprimido, eso se hacen en la básica. Entonces, Sí, pero bueno, lo que pasa es que yo recuerdo que más que nada porque existe la dilución. eh, y sí me causa como ruido porque manejamos dos diluciones. ajá, Entonces, bueno, los profesores nos dijeron que teníamos que tomar en cuenta las dos diluciones, claro. pero no me queda bien claro la parte como conceptual de, ok, primero tengo bueno, por ejemplo, fue el de Permaceptic, que es de pergamanato de potasio. Perforó, ¿manda? ¿Cómo dijiste? De Permaceptic, creo que sí se llama. Es Ajá, pergamanato de potasio comercial. permanganato. Ajá. Dijiste Y- pergamanato, ah, permanganato. bueno, perdón. No, es que hay que aprender a decir bien las cosas. Sí, así tuve una alumna ayer, ajá, en básica. Entonces hay que decir permanganato. Bueno, permanganato Eso. y se aforaba a ciertos mililitros. Después se tomaba una alícuota y se volvía a aforar a 10 mililitros. Uh-huh. Entonces, ese factor como de dilución no me queda como tan claro conceptualmente. Entonces,
No sé si lo podamos ver Si, ahorita, supongo si que quieres, ahorita ahorita sale, ¿no? termino el ejercicio que está muy sencillo, es una curva de valoración espectrofotométrica, para que repasemos lo que es el planteamiento de la tabla de variación de cantidades molares. Y ¿te parece si mientras me buscas los datos para que me digas bien, yo pueda hacer un esquema y hagamos esa cuantificación? ¿Todos los demás están de acuerdo? Sí, profesora. Sí, sí, profesora. Sí. Y ya les publiqué el material. Les voy a publicar una tesis del profesor Julio Botello y un estudiante también no sé si es de BQD, que me pareció interesante para que ustedes tengan ejercicios resueltos y empiecen a repasar, sobre todo en esta parte que ya no vamos a revisar a fondo, que solamente vamos a tocar ahorita una curva de valoración, pero ya como un ejemplo resuelto, y un ejemplo que vamos a resolver, y que vean los videos, ¿no? Esto lo van a retomar otra vez en la analítica instrumental. No es algo que ahorita me ponga mucho en conflicto, porque ya lo vieron ustedes en el laboratorio, ya llevan una idea, lo van a retomar en la analítica instrumental. Y sí, ofrezco una disculpa, no tenía yo planeado enfermarme, la verdad. ¿Quién lo planea, verdad? Y, y bueno, o sea, lamento mucho no haber tenido más tiempo para poder hacer esto. Y ahorita la verdad sí prefiero que repongamos el examen, que volvamos a hacer el examen, que se anule el examen de solubilidad de la semana pasada y que lo vuelvan a hacer. Ajá. Porque, bueno, finalmente estos temas ya no los vuelven a tocar así en la analítica instrumental. Sí los van a utilizar, sí serán de aplicación en algún momento para que ustedes puedan dar respuesta a algunas condiciones experimentales, pero ya nadie va a ponerse a hacer con ustedes diagramas o va a ponerse a ustedes a hacer cálculos así de solubilidad o de condiciones de amortiguamiento, porque van a asumir que eso ustedes ya lo manejan. ¿Ok? Entonces, si me dan esta oportunidad, vemos ahorita un ejercicio muy, muy sencillo de curva de valoración espectrofotométrica. Ajá. Y vamos a, a revisar esa duda que tienen, porque sí es importante que ustedes aprendan a cuantificar, pero que sobre todo sepan ustedes el manejo de los factores de dilución. Ajá, si los quieren manejar como factores de dilución, o si los quieren ustedes, bueno, ahorita les enseño cómo lo hago yo. Ajá. Y a mí siempre me gusta cuando, cuando resuelvo un ejercicio de cuantificación, a mí me gusta hacer mi dibujito. Yo hago yo lo que hago es, espérenme, es que estoy copiando el enunciado. Lo que yo hago es un esquema, un dibujo muy burdo, si ustedes así lo van a ver, pero que me permite entender o visualizar qué es lo que se hizo. Precisamente estas diluciones o lo que se haga, cualquier procedimiento, ¿no? Entonces, vamos a, a revisar, ajá, este ejercicio. Necesito que tengan sus calculadoras a mano, ¿sí? Para que me ayuden con esto. Ok, entonces presento el ejercicio.
de que empecemos. El examen del bloque 2 contaremos con él para hacerlo 2 horas, no las 3 horas. Ajá, entonces, para que lo tengan esto presente, su examen será de las 9 a las 11. Ajá. De las 11 a las 12 yo les doy calificaciones del primer examen y ya nada más se quedará pendiente el conocimiento del examen que acaban de presentar para que sepan qué es lo que presentan en las vueltas. ¿Sí? Entonces, ya sea que en la vuelta A, que es del 13 al 17 de diciembre, que presenten solamente uno de los bloques, o bien que tengan que presentar los 2 bloques al mismo tiempo. ¿Sale? Entonces, sí queda claro esta situación. Hacemos un examen de 2 horas y en la última hora yo les doy la calificación del bloque 1. ¿Sí? Sí, profesora. Sí, Gracias. profesora. Sí, profesora. Y ya de ahí, de ese martes al fin de semana más tardar, yo les doy a conocer cuál es su calificación de bloque 2 para que el siguiente martes, que sería martes 14, harían ustedes ya su primera vuelta y se van de vacaciones y regresamos en enero a hacer la vuelta B. De acuerdo a este calendario. Si no me estoy equivocando de calendario, así es. ¿Ok? ¿Sí, muchachos? Para que Sí, profesora, está bien. nota de las fechas. Gracias. Ajá. Entonces tenemos este ejercicio. ¿Se alcanza a leer? Ajá. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me hace el favor de leer? Se valoran 40 mililitros de un ion metálico con una solución de ligando 2 por 10 a la menos 3 molar. Según la reacción, metal más ligando es igual a metal ligando. La valoración se sigue espectrofotométricamente a una longitud de onda fija en una celda de 1 centímetro de ancho y empleando un blanco apropiado. Determine la composición del punto de equivalencia y calcule la concentración inicial del ion metálico. La posición, ¿no? No la composición. Entonces, vamos nosotros a determinar la posición del punto de equivalencia. Tenemos una tabla con los datos de la valoración, es una reacción de valoración donde se forma un complejo. Ajá. Tengo datos de la curva de valoración, lo que se va obteniendo. Recuérdenme que es A. ¿Qué propiedad de un sistema designamos con la letra A? Absorbancia. La absorbancia, ¿verdad? Ajá. Entonces, tenemos la absorbancia en función del volumen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de que nosotros hagamos la gráfica de absorbancia en función de volumen? A ver, vamos a ver. La absorbancia es una propiedad de los sistemas, sobre todo los sistemas coloridos, ajá, es que estoy abriendo el archivo en la tableta. Ajá. Ok, recordemos que la absorbancia es una propiedad que tiene que ver con la luz que la energía luminosa, la energía radiante que puede absorber una muestra. Uh-huh. Entonces, la absorbancia se mide de acuerdo a lo que es la ley de Beer. ¿Alguien recuerda la ley de Beer? ¿Qué me dice la ley de Beer? Que la absorbancia a una longitud de onda específica va a ser igual a un coeficiente, una constante, que es la absortividad molar, que es como la huella digital de la sustancia que estamos nosotros queriendo medir, a la longitud de onda de trabajo por un parámetro que es la longitud de la celda, por la concentración de la especie. Esta absortividad molar
es un valor constante siempre que tú no modifiques la longitud de onda. Esta absortividad molar es como la huella digital, de la sustancia a la que le estás midiendo la absorbancia. Si tú modificas la longitud de onda, esta absortividad molar se va a modificar, ¿sí? Entonces, mientras tú mantengas fija la longitud de onda, esta absortividad molar siempre va a ser constante. Esta absortividad molar siempre está dada en unidades de molar a la -1 y centímetros a la -1. Esta L es la longitud, se le llama longitud de paso óptico. Que es realmente lo que está, el ancho de la celda en donde tú depositas tu solución a la que le vas a medir la absorbancia, que eso lo vieron en el laboratorio. Las celdas más comunes que nosotros usamos en el laboratorio, bueno, las que se tienen en el laboratorio, todas son de 1 centímetro. La forma de la celda puede ser en forma de tubo, parece un tubo de ensayo, pero no es un tubo de ensayo, está hecho de un vidrio especial, de un material especial, no es el vidrio común de los tubos de ensayo con los que se trabaja en el laboratorio. Tiene esa forma porque el espectrofotómetro donde se utiliza requiere ese tipo de celda, pero no es un tubo de ensayo. Está hecho de un vidrio especial para poder hacer lecturas de absorbancia. O tenemos celdas que son de tipo, ¿cómo? Son cuadraditas, ¿sale? Entonces, tenemos celdas de 2 tipos. Estas se ocupan en los espectrofotómetros de tipo analógico y estas se utilizan generalmente en los espectrofotómetros de tipo digital. De los 2 tipos de espectrofotómetros contamos en los laboratorios. El que más comúnmente les entregan cuando ustedes están en una situación presencial y que muy probablemente sea el que ustedes aprendan a utilizar en su curso de química analítica instrumental es el digital. El que utiliza este tipo de celdas cuadraditas. Este tipo de celdas cuadraditas tienen 2 de sus paredes son opacas, para que tú puedas poner tus deditos ahí y manipular la celda. Esta celda que está acá, generalmente tiene por aquí una marquita, la puedes tomar de estos puntos hasta arriba, porque debemos de tener muy limpia esta superficie porque es por aquí donde pasa el haz de luz y esta superficie que no es opaca, por aquí pasa el haz de luz en esta celda. Entonces, estas celdas todas son de 1 centímetro de ancho. Hay celdas mucho más pequeñas y hay celdas más grandes, ¿sí? Pero de esas nosotros no tenemos. Nosotros manejamos las de 1 centímetro. Y aquí importante, sus medidas siempre son en unidades de centímetros. Estos centímetros van a cancelar a estos centímetros. La concentración se refiere a lo que es la concentración molar. Esta es la concentración de la especie. ¿Quién sabe qué escribir? Esta es la concentración de la especie que estamos analizando. Y esta va a estar en unidades de molaridad. Si ustedes multiplican las unidades de la absortividad molar por las unidades de la concentración, por las unidades de la longitud de la celda, entonces se cancela la molaridad, se cancela los centímetros y resulta que la absorbancia es totalmente adimensional, quiere decir que no tiene unidades. Entonces, esta
esta absorbancia, la absorbancia depende de la concentración. Entonces, todos estos datos que tenemos en esta tabla dependen de la concentración de lo que está presente en el sistema. Ahora bien, la absorbancia es una propiedad extensiva. Y además es aditiva. ¿Qué implica el primero y qué implica el segundo? Es extensiva porque si la concentración crece, la absorbancia crece. Si la concentración disminuye, la absorbancia disminuye. Y esto es porque estos dos factores, tanto la absortividad como la longitud de la celda, son constantes. Si tú no cambias la longitud, te dije que este es constante. Si tú no modificas, si tú no cambias de celda donde estás haciendo las mediciones, entonces esta longitud es constante. De manera que la absorbancia te va a quedar como una constante multiplicando a la concentración. Entonces, es una función directamente proporcional con la concentración. Si esta concentración de la especie que me está dando la lectura de absorbancia crece, la absorbancia va a crecer. Si esta concentración disminuye, la absorbancia va a disminuir. Entonces, esta propiedad depende de cuánto de la concentración del sistema, por eso es extensiva. Y además es aditiva. Y es aditiva ¿por qué? Porque si hay más de una especie que absorba, que tenga color en el sistema, entonces la absorbancia total va a ser igual a la absorbancia de la especie 1 más la absorbancia de la especie 2 más la absorbancia de la especie 3 y de todas las especies que puedan estar presentes en el sistema dando color, ¿sí? Entonces, de manera que en términos de la ley de Beer, nosotros tendríamos que es, déjenme ponerlo igual que lo puse arriba, es la absortividad molar de la especie 1 por la longitud de la celda, por la concentración de la especie 1, más la absortividad de la especie 2 por la longitud de la celda, por la concentración de la especie 2, más la absortividad molar de la especie a la longitud de onda de trabajo de la especie 3 por la longitud de la celda, por la concentración de la especie 3, y así me puedo ir con todas las especies que puedan estar presentes en el sistema. ¿Sí queda claro? Entonces, vean ustedes, imaginemos lo que está sucediendo en este problema. Yo tengo un recipiente donde aquí coloco mi sustancia que voy a valorar. En este caso, una solución que tiene AM. Y la voy a valorar con un ligante. ¿Sí? Es decir, de aquí en una bureta vamos a adicionar el ligante. Aquí esta solución de M tiene un volumen inicial. Vamos a ponerle un volumen 0. Hay una concentración 0 que es desconocida. De L conocemos la concentración. Siempre del valorante debemos de tener perfectamente conocida la concentración y los volúmenes que voy adicionando, pues aquí están. Entonces, ¿qué va a suceder conforme yo vaya agregando volumen? Fíjense, voy a agregar 2 mililitros, después 4, después 8 y voy a llegar hasta 50, o sea, 50 mililitros agregados de L. ¿Qué le va a ir pasando a la concentración de lo que está aquí en la muestra inicial? A ver, díganme. ¿Se reduce? La concentración se va a ir reduciendo, porque el volumen está empezando a crecer y aquí por la reacción se está formando ML. ¿Estamos de acuerdo? Hay unas milimoles de ML que se están formando, pero como el volumen está creciendo, el volumen total está creciendo, esta concentración
también va a tender a ser pequeña. Entonces, la absorbancia, recuerden, depende de la concentración. Ajá. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener datos que no van a ser muy reales si nosotros no hacemos lo siguiente, y que es algo que les debieron de haber mencionado en el laboratorio. ¿Quién sabe qué hice ahorita? Moví mi tabla, ¿verdad? Ahí está. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos nosotros realmente que hacer para poder trabajar estos datos antes de poder hacer la curva? A ver, recuerden, ¿cómo podemos evitar? Disculpen. ¿Cómo podemos evitar que la dilución del sistema nos afecte en la absorbancia que vamos a medir? ¿Sí recuerdan cómo lo hicieron? ¿Cómo evitaron el efecto de la dilución? ¿Con la absorbancia corregida? Exacto, corrigiendo la absorbancia. En este caso tenemos que corregir la absorbancia para que la propiedad que estamos midiendo refleje únicamente el efecto de la reacción y no refleje el efecto de la reacción más el efecto de la dilución. Entonces, vamos a quitarnos el efecto de la dilución corrigiendo la absorbancia. Entonces, la absorbancia que vamos a leer, la vamos a corregir. La vamos a corregir multiplicándola por un factor que es el volumen total entre el volumen. Si nosotros hacemos esto, nosotros lo que vamos a tener es una absorbancia corregida. Recordando que ese volumen total debe de ser el volumen inicial de tu alícuota más lo que estás adicionando, vamos a ponerla así, más el volumen agregado del titulante. ¿Sí? En este caso va a ser para nosotros el volumen de L. ¿Sí? Entonces, antes de que grafiquemos, les voy a pedir por favor que corrijan las absorbancias. Hagan las absorbancias corregidas, empiecen a corregir, mientras que yo hago ahorita una tabla rápido y que me dicten las absorbancias corregidas. Les dejo esta imagen, empiecen a corregir. El volumen inicial es, le bajo el zoom, B0 es 40 mililitros y el volumen que estamos adicionando son estos. Desde 0 hasta 50, aumentando de 2 en 2. Entonces, empiezan a calcular las absorbancias corregidas en lo que hago una tabla para que me dicten cuáles son los valores. ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí, profesora. Ok. Entonces, apago tantito mi micrófono en lo que ustedes hacen esos cálculos y yo hago la tabla para capturar las absorbancias corregidas. ¿Sale? Pero aquí estoy. Nada más apago el micrófono.